Buenas noches, bienvenidos a nuestro devocional esta noche. Vamos a iniciar nuestro tiempo. Primero vamos a darle las gracias a Dios por un día más que nos permite estar en la tierra, vivos, confiando siempre y esperando en sus promesas. Me gustaría que por favor nos acompañaran en esta oración para darle gracias a Dios y compartir nuestra palabra de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad. La Biblia dice, Señor, que en todo y por todo debemos estar agradecidos. Y esta noche, Señor, en medio de nuestras luchas, de nuestras tristezas, estamos agradecidos, Señor, por tu fidelidad. Gracias por un pueblo, Señor amado, que está buscando tu palabra, está buscando tu rostro, que está buscando el Señor, que está buscando tu direccionamiento. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos, Señor, que tu mano poderosa esté guardando cada familia, esté guardando a cada pueblo, a cada mujer de Dios, a cada hombre de Dios, a cada hijo en donde está en su casa, Señor. Que tu presencia traiga paz, que tu presencia traiga libertad y sanidad. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu gracia, tu favor, tu señorío sobre nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a iniciar un tema, lo estamos llamando la inteligencia y la sabiduría de los mandamientos. Hoy solamente vamos a dar las citas bíblicas, escúchame, solamente vamos a dar las citas bíblicas, la base escritural, y lo que es el miércoles y el viernes, miércoles y viernes, seguiremos estudiando sobre el tema, porque mañana y el martes y el jueves tenemos invitados. Y quiero que por favor me acompañe en su Biblia para que miremos la base escritural de la inteligencia y la sabiduría de los mandamientos. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, a veces nos remontamos a personas que nosotros creemos que saben muchas cosas. Y la inteligencia, la verdad, desde la óptica bíblica es otra situación, ¿sí? Tiene que ver con otro aspecto. Así que desde la Biblia, lo que Dios considera sabiduría y lo que Dios considera inteligencia. Entonces quiero invitarles a nuestra primer cita bíblica que vamos a leer, que la encontramos en Job capítulo 28. Versículo 12. Dice Job 28:12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Entonces, para que vamos partiendo de esta premisa, hay una pregunta que queda en el aire, y es: ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y dice que esa inteligencia, versículo 13, no se halla en la tierra, no está en la tierra. Los textos que les estoy dejando hoy es para que los sometamos a estudio. Job capítulo 12, versículo ahora 28. Ya leímos 28, 12, ahora leeremos el versículo 28. 28. Job 28, 12. Dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Entonces ya sabemos, él dijo que la sabiduría no se halla en la tierra, entre los hombres. Luego dice que en el verso 28, que la sabiduría está en el temor del Señor. Todo hombre, toda mujer que entra en el temor del Señor, dice él, se vuelve una persona sabia.
La otra parte del versículo dice, y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces ya encontramos desde la Biblia, desde la óptica de Dios, dónde se encuentra la inteligencia. No es porque usted tenga mucho conocimiento. A eso le llamamos tener habilidades, tener destreza en el estudio, tener destreza en el conocimiento en algunas áreas. Pero la sabiduría y la inteligencia no tiene que ver con esto. Ahora quiero llevarle a otro versículo que nos va a ocupar estos días, y es el Salmo 119, 104. Salmo 119, 104. Este texto nos dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Anote los textos porque estos son los textos que estaremos estudiando en estos días. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Entonces, si la sabiduría, si el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová, entonces ahora me dice que la inteligencia la hallo en los mandamientos. ¿Sí? Si nos devolvemos un poco a Job 28, Job 28, 28, nos dice, el apartarse del mal es la inteligencia. Tengamos presente este texto. Se aparta del mal, se vuelve inteligente. Se vuelve inteligente. Pero ¿cómo hace una persona para apartarse del mal? El Salmo 119, 104 nos da una idea de cómo me aparto del mal. Hoy no estamos todavía trabajando en los textos, solamente les estoy estableciendo una base escritural para que la trabajemos el miércoles y el viernes. Ahora, Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios, el capítulo 2, el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, dice, Jehová da la sabiduría. Entonces, en Job 28:12 dice que la inteligencia no se halla en este mundo, la sabiduría, ni la inteligencia. Y ahora aquí en Proverbios 2:6 nos dice que la sabiduría viene de Dios, y que de la boca de Dios es donde sale el conocimiento. Si nosotros entonces, para tener el conocimiento, ¿a quién necesitamos oír? Para tener la inteligencia, ¿a quién necesitamos oír? Según este texto. Vamos teniendo presente estos textos para nuestro próximo estudio. Ahora, Proverbios capítulo 9, el versículo 10. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová. Escuche, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, una persona que entre en el temor de Jehová, dice, ha comenzado a ser sabio. Y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es la inteligencia. Entonces tengámoslo presente. Hasta ahora, todo lo que hemos leído, ninguno de estos textos presenta que la sabiduría está en la tierra. Ninguno de estos textos presenta que la sabiduría y la inteligencia se halla en el hombre. Entonces, cuando a una persona le dicen que es muy sabio,
hay que revisar entonces qué tipo de sabiduría está hablando, porque Santiago dice que hay dos tipos de sabiduría. Santiago dice, mis hermanos, que hay una sabiduría que es terrenal, que la sabiduría que no viene de Dios es una sabiduría que es terrenal, que es animal y es diabólica. Así lo presenta, si no viene de Dios. Pero él dice también que la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría pura. Es una sabiduría que no la da el hombre. Es una sabiduría que no se adquiere a través del estudio de libros y de conocimiento. La inteligencia que viene de Dios no se compara con ninguna inteligencia que usted pueda tener a través de la lectura de libros, a través de universidades. No se puede obtener allí la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Ahora, los tiempos que estamos viviendo exigen que nosotros seamos sabios. Acuérdense lo que dice la Biblia, que para aprovechar el tiempo nosotros debemos ser sabios. Luego también nos dice, mis hermanos, en este último versículo, que es Colosenses capítulo 1. Esta es la última base escritural que estaremos desarrollando en el estudio. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 9 y el versículo 10. Repito, Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué tipo de sabiduría es la que el apóstol está orándole a Dios para que nos llene? No es una sabiduría terrenal. Fíjense ustedes que es una sabiduría, dice sabiduría espiritual. Si una persona logra tener este tipo de sabiduría en su vida, este tipo de inteligencia, entonces es porque él está trabajando una palabra, está trabajando en la palabra. Por eso vamos a encontrar, y estos temas los estamos llamando la inteligencia y la sabiduría en cada mandamiento, en los mandamientos. Entonces, versículo 10 de Colosenses dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo tiene que ser nuestra obra? Buena. Una obra buena, pero la obra buena, mis hermanos, no es una obra que nosotros hagamos para el hombre. No, mira, la Biblia dice esto, Pablo escribiéndole a Timoteo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, es una buena obra. Servirle a Dios es una buena obra. Así que dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, por eso cada creyente, cada cristiano, cada hermano, vamos a trabajar lo que es la sabiduría de Dios a través de sus mandamientos, porque cada mandamiento que Dios trazó en su palabra es una palabra para vida. La palabra de Dios es para vida. La palabra no es para complicarnos la vida. La palabra, mis hermanos, no es para llenarnos de tareas y de cargas pesadas. No, 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 no. La palabra que Dios estableció en las Escrituras, en la Biblia, es para traerle bendición al hombre. Solo que a veces nosotros lo vemos como una carga. Por ejemplo, yo encuentro personas que no están contentos con ninguna de las cosas que Dios le da. Entonces, mis hermanos, cuando él dijo estén contentos con lo que tienen, ¿sí? Estén felices con lo que tienen. Entonces, la gente que no aprende, mis hermanos, a disfrutar de los mandamientos de Dios, entonces es una persona, mis queridos hermanitos, que no ha podido entender que la sabiduría está en esos mandamientos y que la inteligencia se centra allí. La inteligencia no se centra en los libros que usted tenga en su mente.
La inteligencia no se centra en la cantidad de estudios que usted haya realizado. Hay que tener los conocimientos. Claro, el mundo natural nos dice que nosotros debemos tener conocimiento de las cosas. Hay que estudiar, hay que capacitarse para ser competitivos en este mundo. Pero no se encuentra allí los mandamientos ni la sabiduría. Tenemos un lugar donde la Biblia dice que se halla la sabiduría y que en ese mismo lugar se halla, mis hermanos, la inteligencia, y está en Dios, en su palabra, en sus mandamientos. Y eso será lo que nos va a ocupar nuestro tiempo, en estudiar cada mandamiento e ir encontrando esa sabiduría. Ahí les queda esta tarea. Estudiemos esos textos y a través de los textos iremos descubriendo cuál es la sabiduría. Y la intención, mis hermanos, es que esta iglesia se convierta en una iglesia sabia, una iglesia inteligente, una iglesia que discierna a la luz de la palabra. Eso tiene que ver con la inteligencia, eso tiene que ver con la sabiduría. Hay creyentes que no son sabios y en este tiempo hasta desafían al Estado. El Estado fijó una política y dice: no, cada uno en su casa. Algunos creyentes salen a la calle violando el mandamiento y diciendo: es que Dios me guarda y porque estoy guardado con el Señor, entonces yo puedo salir y no le voy a hacer caso. Recuerden que hay un mandamiento: sujetaos a vuestras autoridades. Ahí les di un ejemplo. Entonces, una persona que no obedece este mandamiento se declara en rebeldía contra el gobierno. ¿Acaso no está en rebeldía contra la palabra cuando él dice: sujetaos a vuestras autoridades? Porque no hay autoridad de paz, sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. Ahora, cuando ya el mandamiento viola la ley humana, viola, mis hermanos, y nos lleva a pecar, bueno, hay que considerar esto, hay que considerarlo. Pero volviendo al estudio que vamos a iniciar, hoy solamente estoy dándoles las bases escriturales de los estudios que haremos el miércoles, el viernes y bueno, y más tiempo también. Pero en este momento quiero que usted se concentre en esos textos que le acabo de dar, compartir, y a partir de estos textos vamos a estudiar la palabra, porque la iglesia tiene que aprender a ser una iglesia sabia. Cada persona que viola los mandatos de Dios a través de las escrituras está demostrando insensatez, que es lo contrario a la sabiduría. Cada persona que viola los mandatos de Dios en la escritura está desconociendo, y esto es lo que la palabra le llama como ignorancia. Los ignorantes, los simples, no valoran. Dice allí en Job, en el texto 13, que esta sabiduría, el hombre, en las que viene de Dios, el hombre no le da el valor. No le da el valor. Por eso es que la persona no se deleita en la palabra. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debiéramos aprender a pasar más tiempos en las escrituras. Yo sé que algunos me dirán: ay, pastor, voy a esperar hasta el jueves para entrar a leer los textos. Yo les recomiendo que inicie hoy. Comience a trabajar hoy. Comience a trabajar la palabra hoy. Comience, mis hermanos, a escudriñar la palabra, las escrituras. La palabra contiene los mandamientos. Y detrás de cada mandamiento hay sabiduría. Detrás de cada mandamiento hay inteligencia. De tal manera que nosotros, al entender los mandamientos y al vivirlos, entonces Dios me dice: este es un hombre sabio. Este es un hombre inteligente. Y Daniel, en el capítulo 12, él dice: los entendidos, los que tienen conocimiento, los que tienen la sabiduría, van a resplandecer. Van a resplandecer como esas estrellas en el firmamento. Mis queridos hermanos, Dios le está pidiendo a una iglesia que vuelva a la palabra, a los mandamientos, para encontrar la sabiduría, para que nos enseñe cómo vivir estos tiempos. Cómo poder mantenernos en tiempos difíciles y cómo poder mantenernos en pie. Solo quería compartirles esas bases escriturales. Se las repito por si alguno de ustedes no logró tomar los textos. Job capítulo 28 versículo 12, léalo hasta el 28 para que pueda entender el contexto. Salmo 119, 104. Proverbios 2:6.
Proverbios 9:10 y Colosenses 1:9 al 10. Teniendo en cuenta estas bases escriturales, entonces desarrollaremos nuestro estudio y espero que cuando podamos, mis hermanos, que cuando entremos estos días a escudriñar la sabiduría, entonces veamos, hermanos, y apliquemos cada mandamiento de la palabra. Cada mandamiento de la palabra aplicado a nuestra vida. Vamos a orar juntos esta noche y me gustaría que me acompañaran hoy para que oráramos, mis hermanos, y entregáramos la vida también de Jenny Luna, esposa de Diego, tras la viña. Ella va a tener bebé mañana y nosotros vamos a estar acompañándole y apoyándola en oración. Acompáñeme en esta noche a orar juntos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tus bendiciones. El apóstol Pablo dice, no que yo ya sea perfecto, no que yo sea perfecto y que lo haya alcanzado ya, pero una cosa sí hago, olvidándome de lo que queda atrás, me proyecto, me voy hacia adelante. Señor, yo entiendo, en mi humanidad soy altamente imperfecto como cualquiera de mis hermanos. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, porque hay un deseo en el corazón de tu iglesia. Hay un deseo, y es una iglesia que está trabajando para alcanzar los mandamientos, para ponerlos por obra, para vivirlos. Hay una iglesia, Señor, que está buscando volver a la palabra, Señor. Hay una iglesia, Padre, que quiere caminar en cada mandamiento, y por difícil que a veces sea esa palabra, por difícil, Señor amado, que estemos viviendo tiempos, vamos a aplicar la palabra, Señor. El centro del evangelio no se trata de la felicidad, se trata de Jesucristo y de seguirlo y de servirlo. Se trata de amar y honrar a Dios, a veces sin importar las consecuencias. Oro por cada persona que está conectada esta noche en este tiempo devocional, Señor. Y te pido que nos ayudes a trabajar en este proceso, Señor, hasta convertirnos en gente sabia. Hasta convertirnos, Señor, en una iglesia inteligente. No una iglesia que ora sin sentido, Señor. No seremos una iglesia así. No seremos una iglesia, Señor, que lee la Biblia sin entendimiento. Seremos una iglesia entendida. Una iglesia con entendimiento. Una iglesia inteligente que sabe los tiempos que estamos viviendo y se afianza en la palabra, se afirma en los mandamientos. Una iglesia que determina buscar, Señor, la sabiduría de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias. Oramos por la vida de Jenny, para que en este momento tu Espíritu Santo, por favor, la acompañe para darle fuerza, Señor, para poner su mano para que todo salga bien. En el nombre poderoso de Jesucristo, la Biblia dice que cuando nos unimos a orar, lo que pidamos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero que usted sepa esta noche que la sabiduría entonces la encontramos en la palabra. Partamos de esta premisa. Los mandamientos, la inteligencia la encontramos en los mandamientos. Recuerde que David dijo, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. David se hizo inteligente por los mandamientos. Daniel se hizo inteligente y sabio porque era un hombre que mantenía escudriñando las escrituras. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Ellas te pueden hacer sabios. Vamos a estudiarlos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mañana tendremos invitado en este devocional, el martes también. Y el miércoles nos encontraremos para estudiar la inteligencia y la sabiduría de los mandamientos. Buenas noches para todos, mis hermanos. Dios, hermanos, Dios bendiga a todos, hermanos.